Chicas y chicos, ¿cómo están? Gusto de verlos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema muy apasionante para el marketing y el tópico que vamos a abordar hoy es neuromarketing, un tema que seguramente ustedes deben haber escuchado, revisado y visto en lo más probable en redes sociales y me imagino que más de alguno debe haberlo investigado. Muy bien, ¿cuál es la importancia del neuromarketing? Primero intentamos que es altamente importante para las empresas y para la sociedad reconocer, ya que supone que hay potencial para descubrir los procesos implícitos y automáticos que determinan la decisión de hacer el proceso de compra. Y que revelará información secreta sobre el comportamiento del consumidor. ¿Por qué información secreta? Porque se ha comprobado que el consumidor, que nosotros los consumidores, no decimos precisamente lo que queremos. Se ha comprobado además que el consumidor muchas veces miente, no dice explícitamente lo que quiere, lo que necesita. ¿Ok? Entonces, por eso el neuromarketing cobra vital importancia. Vital importancia porque, reitero, obtiene información que no necesariamente se extrae a través de procesos o métodos tradicionales de mercadeo. ¿Cuál es el sustento del neuromarketing? Hay evidencia concreta que sugiere que el cerebro es el principal mediador de la conducta humana. Expresa las emociones y los procesos de toma de decisiones. El cerebro, este órgano que muchas veces hemos creído que es perfecto. Vamos a ver más adelante si efectivamente es tan perfecto como se dice perfecto en la toma de decisiones. En su mayoría, las personas son incapaces de expresar sus razones de comportamiento o las razones de la preferencia de ciertas cosas, conscientes o inconscientes. Aunque el neuromarketing no va a compensar los enfoques tradicionales del marketing, hay mucha evidencia que las herramientas emergentes como resonancia magnética funcional, que lo vamos a ver más adelante, va a permitir incrementar la productividad en la formulación e implementación de estrategias de marcas. Estamos hablando acá acerca de los sustentos argumentativos del neuromarketing. Pero aterricemos lo que hemos estado señalando. Las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales. Reitero, las decisiones de compra, chicas y chicos, en su mayoría no son racionales, son netamente emocionales, emotivas muchas veces. En consecuencia, es lógico que el comportamiento irracional del consumidor, obviamente, es un campo legítimo para la investigación académica. Muchas veces nuestro comportamiento es netamente irracional al momento del consumo. En consecuencia, era altamente relevante investigar sobre lo que ocurría en ese ámbito. El cerebro es el órgano más inteligente del cuerpo, ¿ok? Pero por otro lado, consideren, analicen ustedes cuántas veces ha errado, cuántas veces el cerebro se ha equivocado. En la última década, científicos han aprendido más sobre el cerebro que en ningún otro momento de la historia, al descubrir que más del 95% de su actividad en cuanto a sus decisiones, mis decisiones, tus acciones, tus emociones, nuestras conductas, están programadas en el subconsciente. Fíjense lo interesante. Las principales marcas de productos, sean bienes o servicios, comenzaron a desarrollar técnicas que hoy forman parte del neuromarketing, como por ejemplo el age tracking, que es el seguimiento visual o el rastreo de la vista. ¿Ah? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el traqueo que tiene nuestra vista cuando está frente a un estímulo publicitario? ¿Qué es lo primero que mira? Además de ello, el código facial, códigos faciales, resonancia magnética funcional, la biométrica también que mide el ritmo cardíaco,
La respuesta galvánica, para entender, por ejemplo, cómo una persona realiza ante estímulos visuales y auditivos. La respuesta galvánica, un ejemplo muy sencillo de respuesta galvánica es cómo se me erizan los vellos de la piel. Es una respuesta galvánica, sumada al ritmo cardíaco, a la resonancia magnética funcional y el código facial. Entonces, sigamos aterrizando mayores precisiones sobre neuromarketing. El neuromarketing se hace presente, cobra importancia, toma fuerza, se robustece, porque era importante escuchar lo que no nos decía ese consumidor, lo que obraba en su subconsciente. Y ahí entonces aparece este neuromarketing con una serie de herramientas científicas y técnicas, en donde no solamente se requiere la presencia de un marketero, lo van a ver más adelante. ¿Qué es el neuromarketing? Es una disciplina que busca comprender cómo los sistemas sensoriales, ojo chicos, sensoriales, kinestésicos del cerebro codifican la información procedente del mundo exterior. Es decir, cómo hace el sistema nervioso para traducir la enorme cantidad de estímulos a las que está expuesto un individuo, como ustedes, al lenguaje del cerebro en cuanto a activación y desactivación de neuronas, comunicación entre ellas, transmisión de información y fenómenos de neuroplasticidad. El neuromarketing existe, de manera resumida, el neuromarketing existe para atender entonces las necesidades implícitas, esas necesidades que están en el subconsciente, que no las dices, y también las explícitas, que no te atreves a decir. Por eso es que es tan atractivo el neuromarketing. Sus procesos son muy caros, los vamos a conversar seguramente en clase. Entonces, como el ámbito de estudio del neuromarketing es altamente sensible, es mi obligación señalarles que hay que tener mucho cuidado con lo ético en cuanto a la aplicación de esta técnica se refiere. Vamos entonces ahora, sin que esto se convierta en una clase de biología, es importante que desde nuestra óptica del marketing entendamos el sistema cerebral. ¿Ok? Entonces avancemos. Dentro de la importancia del neuromarketing debemos desarrollar el sistema cerebral, y este está compuesto por 3 niveles, cada uno con un rol, con una tarea altamente específica. El primero, el córtex o neocórtex, la zona del cerebro responsable de la experiencia, conciencia, incluyendo la percepción, emoción, pensamiento y planificación. La parte del cerebro o el nivel del cerebro más sensato, racional plenamente. Después está el sistema límbico, también dentro del cerebro, ¿ok? Y que controla las funciones primitivas relacionadas con la autoconservación. Y también el tronco cerebral, y tiene responsabilidad de mantener el equilibrio biológico. Este es el núcleo de la inteligencia biológica, ¿ok? Este gráfico es bastante explicativo, y yo les diría que lo utilizáramos porque además los términos que tiene son de fácil recordación. La teoría del cerebro triple, prohibido olvidarse en neuromarketing, teoría del cerebro triple, esto que es súper importante, prohibido olvidarse, ¿ok? Esto es un cerebro, un gráfico de un cerebro, por cierto, ¿ok? Y acá se hablan de los 3 niveles o los 3 cerebros, ¿no? La teoría de los 3 cerebros, la teoría del cerebro triple. El cerebro reptiliano, este de acá, ¿ok? Es el primero que se forma y maneja nuestros comportamientos básicos, instintivos: hambre, sed, sueño y sexo. Reactividad pura, por eso el nombre reptiliano. El límbico es el cerebro que controla las emociones: ira, alegría, miedo, sorpresa, asco. Y el neocórtex es más nuevo por las investigaciones, sin duda. Es el último que se forma, es la corteza cerebral
o la famosa materia gris, que coloquialmente se le dice. Maneja nuestra parte lógica, racional, decide si le conviene o no. Ok, avancemos. Sigo desagregando la teoría del cerebro triple. Prohibido olvidarse. Primer cerebro, el reptiliano, recuerden, sobrevivencia, reproducción, poder de defensa. Casos de futbolistas, este es el cerebro que los descontrola, ¿ok? El más básico, el cerebro reptiliano. Reitero, sobrevivencia, reproducción, poder, defensa. Después tenemos el segundo cerebro, el límbico, emociones, los temores, las tesis, lo que uno puede creer, lo que uno siente, cosas que no se pueden entender, sensaciones, es netamente emocional, muy emotivo, consecuencia muy oscilante, ¿ok? Y también tenemos el tercer cerebro, la materia gris que la mencionamos en el gráfico, lógico, funcional, analítico, neocórtex. Normalmente, esta es una opinión personal, normalmente, sustentada, por cierto, en argumentación científica, normalmente operamos entre el reptiliano y el límbico. El lógico, funcional, analítico, neocórtex aparece a veces al final. Aparece al final. Pónganse a pensar cómo razonan al momento de la compra. La compra es emotiva, la compra es reactiva netamente, ¿ok? Hay análisis, es importante la reflexión. En resumen, chicas y chicos, somos un cerebro kinestésico. ¿Qué es kinestésico? La suma de los 5 sentidos en uno. Influyen sabores, sentir, aromas, ver y oír. Y si hablamos de estímulos dentro del neuromarketing, es altamente importante que consideremos que estos para el neuromarketing van a ser fundamentales, porque los estudios a los que se someten las personas, la muestra de personas con las que se desarrolla un estudio de neuromarketing, son sometidas a estímulos. Por ello, la importancia que cobran. Fases del estudio de neuromarketing: el seguimiento visual, que es el seguimiento de los ojos en relación a los puntos fuertes de un aviso publicitario. ¿Dónde mira primero la persona? El involucramiento emocional, la emoción percibida, por ejemplo, al observar una pieza publicitaria. ¿Qué sintió? ¿Qué le transmitió? La actividad electrodérmica. ¿Qué es la actividad electrodérmica? Típico ejemplo, la sudoración de la mano. El electroencefalograma y el reconocimiento facial. El ámbito de aplicación del neuromarketing es sectorizado y altamente segmentado. No es fácil su irradiación. ¿Por qué razón? Porque las muestras de personas con las cuales uno puede desarrollar un estudio de neuromarketing son muy específicas, muy acotadas. La principal razón, los altos costos involucrados en un proceso de levantamiento de información de neuromarketing. En consecuencia, la irradiación de los resultados también es bastante limitada. ¿Okay? En un proceso normal de neuromarketing participa un médico, es decir, un neurólogo. ¿Okay? Además del neurólogo, pueden participar psicólogos, antropólogos y también los marqueteros. Esa suma de profesionales hacen que un estudio de neuromarketing sea serio. Entiendan además que de la neurociencia, que está presente, tiene que estar presente un neurólogo al momento de levantar información, además de la suma de estímulos técnicos que es sometida a la muestra, se requiere, como les decía, de la antropología y psicología para analizar el estudio comportamental. Este tema lo vamos a seguir profundizando en clase. Hemos querido entregarles un primer acercamiento con el neuromarketing. Les agradezco como siempre su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias.